Bueno, ahora trabajemos con las fórmulas de suma a producto, es decir, el proceso inverso del tema anterior. Para este caso, bueno, tenemos 4 fórmulas. Para demostrar estas fórmulas, pues vamos a considerar un cambio de variable. Llamemos u más b igual a x y u menos b igual a y. Vamos a hacer un esbozo general de cómo demostrar las 4 en general, las 4 fórmulas en general, y ahorita demuestro una en específico, pero para todas pues es la misma idea. Entonces puedo decir que si yo sumo u más b más u menos b, pues eso debe ser igual a x más y. Si yo simplifico, tendría yo que u más u sería 2u y b menos b me quedaría 0, por lo tanto tendría que 2u es igual a x más y. Si yo despejo u, tendría que u es igual a x más y sobre 2. De manera similar, obtengo lo siguiente, que u más b menos u menos b es igual a x menos y. Si yo simplifico sería u menos u, me da 0, b menos b sería 2b. Si yo despejo b, el 2 está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo, entonces tengo que b tendría que ser igual a x menos y sobre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a hacer mis sustituciones. Si en las fórmulas que tenía yo anterior de producto a suma, sustituyo u más b y u menos b en los lados derechos de las fórmulas de producto a suma y para u y b en los lados izquierdos, después si multiplicamos por 2, obtendremos las fórmulas de suma a producto, es decir, las fórmulas que estamos presentando en esta tabla. Entonces veamos o demostremos una en específico, demostremos la primera fórmula. Si consideramos u más b igual a x y u menos b igual a y los despejes que ya teníamos de que u era igual a x más y sobre 2 y b era igual a x menos y sobre 2 y la fórmula de producto a suma, entonces tenemos, esa es la fórmula que teníamos de producto a suma. Si yo hago estas sustituciones, tendría yo que el u, que es x más y sobre 2, estoy sustituyendo por el coseno de b, be es x menos y sobre 2, y eso debe ser igual a 1/2, u más b es x y y es u menos b, y entonces tendría esta parte. Ahora decíamos, el siguiente paso era el 2 multiplicar a toda mi ecuación por 2, por lo tanto tendría yo que 2 por el seno de x más y sobre 2 por el coseno de x menos y sobre 2 debe ser igual al seno de x más el seno de y con eso queda demostrado la primera fórmula. Entonces el resto de las fórmulas pues es similar, lo único que hay que hacer pues es hacer la sustitución, estas sustituciones en las fórmulas de producto a suma y después multiplicar a toda mi ecuación por 2. Entonces veamos algunos ejemplos de las aplicaciones de estas identidades. Me piden encontrar el valor exacto de coseno de 195 más coseno de 105. Suponiendo que no tenemos calculadora, entonces pues vamos a tratar de resolver este ejercicio. Otro detalle importante es que yo no tengo o no puedo encontrar un ángulo de referencia en las tablitas que estábamos trabajando para los ángulos notables de 30, 45 y 60 y los ángulos cuadrantales en donde pueda de alguna manera encontrar este 195 y el 105. Por lo tanto, lo que me conviene es convertir primero esta suma a un producto. Por lo tanto, si yo busco mi fórmula, tengo que el coseno de 195 más coseno de 105, pues debe ser igual a 2 por el coseno de 195 más 105 sobre 2 por el coseno de 195 menos 105 sobre 2. Entonces, si yo simplifico mis argumentos, en este caso tendría que me queda 195 más 105 son 300 sobre 2 sería 150 y 195 menos 105 son 90, entre 2 sería 45, es decir, esto que está aquí. Ahora, pues estos son valores que nosotros ya hemos trabajado en temas anteriores. El primer caso, observamos que 150 está en el segundo cuadrante, por lo tanto un ángulo de referencia para 150 es el de 30 grados, entonces yo observo que coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, lo que tengo aquí. Este signo sale de que el coseno es negativo en el segundo cuadrante,
Para el caso de coseno de 45 de raíz de 2 sobre 2 y sustituyo, multiplico y entonces tengo que eso es igual a menos raíz de 6 sobre 2. Y entonces esta sería una manera, otra técnica para poder encontrar valores de otras funciones trigonométricas en donde mis ángulos no necesariamente son ángulos notables de 30, 45, 60 o algún ángulo cuadrantal. Ahora me piden encontrar, me dan una diferencia y me piden representarlo como producto. Entonces busco una fórmula en donde tenga el seno de un argumento menos el seno de otro argumento. Entonces yo observo que la fórmula que me sirve sería que el seno de x menos seno de y sea igual a 2 por el coseno de x más y sobre 2 por el seno de x menos y sobre 2. Si yo sustituyo mis valores, entonces considerando que en el caso de la fórmula esta x va a ser igual a 5x y que y va a ser igual a 3x, entonces tendría que seno de 5x menos seno de 3y es igual a 2 coseno de 5x más 3x sobre 2 y seno de 5x menos 3x sobre 2. Simplifico mis argumentos y entonces tendría que eso debe ser igual a 2 por el coseno de 8x sobre 2 por el seno de 2x sobre 2. Hago las divisiones de mis argumentos y entonces llegaría a que eso es equivalente a tener 2 coseno de 4x por el seno de x. Ahora, bueno, decíamos que pues, las identidades me servían para encontrar valores en específico, para representar mi función trigonométrica, mi expresión trigonométrica en otra más simple, para el caso de resolver identidades o más bien verificar identidades y para resolver ecuaciones. Entonces ahora veamos un ejemplo de cómo podemos verificar esta identidad utilizando las fórmulas que estamos viendo. Me piden verificar la identidad seno de 3t más seno de 5t sobre coseno de 3t menos coseno de 5t, que eso es igual a la cotangente de t. Entonces vamos a usar las fórmulas de suma producto tanto para el numerador como para el denominador. Observemos que no necesariamente deben de ser las mismas. Entonces para el caso del numerador utilizo la fórmula número 1 y para el caso del denominador utilizo la fórmula número 4 y hago la sustitución correspondiente considerando que para el numerador x vale 3t y para el denominador, y para el numerador y debe ser 5t. Si hago yo la sustitución de mis fórmulas llegaré yo a esta parte. Ahora simplifico mis argumentos. En el caso del numerador me quedaría 3t más 5t sería 8t. Para el caso de que sigue sería 3t menos 5t sería menos 2t y de manera similar lo hago para el denominador y hago las divisiones necesarias, ¿no? Entonces decíamos 3t más 5 serían 8t sobre 2, son 4t. 3t menos 5t serían menos 2 entre 2, me queda menos 1 y 3t más 5 serían 8 entre 2 son 4 y para el segundo caso me queda de manera similar. ¿Qué puedo observar? Que puedo simplificar o dividir 2 entre 2 y seno 4 entre seno 4t. O dicho de otra manera, puedo hacer la cancelación. Si yo hago esa simplificación, entonces tendría coseno de menos t entre menos seno de menos t. Decíamos, yo no puedo tener como simplificación que mis argumentos sean negativos. Entonces, en ese caso, pues utilizaba yo las identidades de par impar. Decíamos que el coseno es una función par, por lo tanto, el coseno de menos t es igual al coseno de t. Y el seno de menos t es igual al menos seno de t. Entonces en el caso del numerador me quedaría como coseno de t y en el denominador me quedaría menos el seno de t. Entonces multiplicando los signos me quedaría seno de t. Utilizando ahora las identidades cociente, donde sabemos ya que el coseno sobre el seno debe ser igual a la cotangente y entonces con eso queda demostrado que el seno de 3t más seno de 5t sobre coseno de 3t menos coseno de 5t debe ser igual a la cotangente de t. Ahora veamos entonces un ejemplo de cómo resolver ecuaciones trigonométricas. Por los temas anteriores no podemos resolver de manera directa esta ecuación. El problema es en este argumento.
Por lo tanto, para poderla resolver, hallar la solución del seno de 5x más seno de x igual a 0, pues entonces voy a utilizar una identidad de suma a producto. Entonces la identidad que puedo utilizar sería esta, donde me dice que 2 veces el seno del primer argumento por el coseno de la diferencia de los argumentos dividida entre 2 debe ser igual a 0. Si yo simplifico sería 5x más x, serían 6x sobre 2, sería 3x. Entonces este argumento sería 3x y este argumento sería 5x menos x, son 4x. Sobre 2 sería 2x. Ahora recordemos que para poder resolver una ecuación trigonométrica, pues necesitaba yo tratar de factorizar. Aquí lo primero que me está estorbando es el 2, entonces divido a ambos lados de mi ecuación entre 2 y tendría seno de 3x por coseno de 2x igual a 0. Ahora utilizando el teorema del factor 0, tengo que seno de 3x es igual a 0 y coseno de 2x es igual a 0. Y entonces empiezo a encontrar las soluciones para cada una de las ecuaciones que resultaron. Entonces, si consideramos el seno de 3x igual a 0, observamos que el ángulo de referencia para x es 0, es decir, es un ángulo cuadrantal. Como la función seno es positiva en el primer y segundo cuadrante, entonces tenemos que 3x es igual a 0 y que 3x para el caso del segundo cuadrante pues debe ser igual a pi. Si nosotros despejamos a la x, entonces el 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo y entonces de ahí puedo concluir que x es igual a 0. Para el siguiente caso, lo mismo, tengo que el 3 está multiplicando, lo paso dividiendo y entonces concluyo que x es igual a pi tercios. Ahora observemos cómo se comporta la otra ecuación. Para el coseno de 2x igual a 0, el ángulo de referencia para mi argumento 2x es pi sobre 2. Como el coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante, entonces mis soluciones serían 2x es igual a pi sobre 2 y 2x es igual a 3pi sobre 2. Despejando tengo que x debe ser igual a pi cuartos y x debe ser igual a 3 pi cuartos. Por lo tanto, puedo decir que mis soluciones de esta ecuación en el intervalo de 0 a 2pi serían 0, pi tercios, pi cuartos y 3 pi cuartos. Bueno, para el caso de esta ecuación, yo ya me fui de manera muy rápida en cómo encontrar las soluciones y ya no expliqué esta parte de por qué le resto 0 o aquí por qué a 2pi le resto pi sobre 2, porque esos son temas que ya habíamos visto anteriormente, entonces ya lo estoy haciendo de manera más rápida. Bueno, en plataforma quedarán la lista de ejercicios y la tarea que me tendrán que entregar como evidencia en esta semana.